Esa velocidad con la que vivimos, esa cronopatía, esa patología del tiempo, hace que nuestro cuerpo esté en una constante revolución. El cortisol, que es un gran protagonista de estos últimos 30, 40 años, está dañando nuestro sistema inmunológico, metabólico, cardiovascular, inmunológico, incluso está dañando nuestra psiquis, porque está afectando nuestra memoria, nuestra atención, está cortando nuestros telómeros. Los telómeros son lo que tienen que ver con los procesos cancerígenos. Entonces vemos que ahora mucha gente joven tiene cáncer. Eso te iba a decir, que entonces se relaciona a que ahora hay más cáncer que antes. Total, al ritmo de en vida pacientes jóvenes, así es. Y muchas enfermedades cardiovasculares. Entonces, pero fulano se murió tuvo cáncer a los 22 años y antes no veíamos cáncer de páncreas a los 22 años. No es que no haya factores exógenos, claro, lo hay. Porque con la velocidad que hay, todo el mundo come comida rápida. Entonces, hicimos más carros para llegar más rápido a los lugares, pero ahora tenemos más tapón. O sea, y si nos hicimos independientes y somos emprendedores y somos nuestro propio jefe, pero trabajamos más horas. O sea, que tenemos que reinventarnos como seres humanos y como sociedad para poder como bajar otra vez ese ritmo de vida. En el ajetreo de la vida moderna, a menudo nos encontramos en un remolino de responsabilidades que demandan cada vez de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando este ritmo de vida que llevamos tan acelerado empieza a dañar nuestra salud? Y cuando hablo de salud también me refiero no solo a la física, sino también a la salud del cerebro. Casualmente de eso queremos hablar en este episodio el día de hoy, del cerebro y de cómo afecta el bienestar del cerebro, cómo afecta nuestra vida diaria y viceversa. Y para hablar sobre este interesante tema tenemos el honor de que nos acompañe en esta ocasión la doctora Marcia Castillo. Marcia Castillo es médico neuróloga, especialista en Parkinson y movimientos anormales. Además es escritora, tiene publicaciones vinculadas a su área profesional y también ha incursionado en géneros literarios como el cuento y la poesía. Bienvenida, doctora Marcia. No, para mí es un honor, sobre todo compartir contigo, que somos también compañeras de movimiento literario, y me siento muy feliz de poder compartir temas tan interesantes y apasionantes como es el área de la neurología, neurociencia. Esa coyuntura sobre la que inicias es maravillosa, precisamente porque es la celeridad del tiempo, una de las cosas que más nos preocupa a nosotros los especialistas en el área de neurología, psiquiatría, psicología, porque está socavando nuestra salud física, mental y emocional. Y me parece interesantísimo que toquemos estos acápites. Bueno, pues muchas gracias por la disposición. Yo debo decir que siempre que traigo un invitado lo trato de usted, pero en tu caso que no me puedes tratar de no tú. Te puedo tratar de usted porque no sería genuino, porque la literatura, tú sabes, la vida le regala a uno muchas cosas y circunstancias, y a mí la literatura me dio el regalo de conocerte, y en la cercanía que tenemos, pues en esa misma cercanía voy a conversar contigo, así que vamos con el tú. Marcia, cuando te estaba presentando vi que en tu especialidad habla de movimientos anormales. ¿De qué trata esto? Pues mira, movimientos anormales es una subespecialidad que nosotros hacemos cuando nosotros hacemos la neurología. La neurología es una subespecialidad de la medicina interna, una subespecialidad clínica o una alta especialidad que se dedica a estudiar un gran espectro. Dentro de ello está la parte de los movimientos hiperkinéticos, hiper de mucho, y ahí está el Parkinson, están las coreas, están las coreodistonías, nombres un poco complicados, y están los hipokinéticos. Pero todo lo que es movimientos anormales, para decir lo más común, está el Parkinson, están las ataxias, que es un problema de coordinación, que pueden ser heredofamiliares. Por ejemplo, en el sur tenemos podemos decir, por un tema de endogamia y consanguinidad, hay una variante descrita, que son los PICANS, no quiero entrar en ese tema, que es por una mutación de un gen, y hay una enfermedad o una condición médica por depósito de metales pesados. Entonces, esto también produce movimientos anormales dentro de otro espectro clínico de alteraciones neuropsiquiátricas. Entonces, movimientos anormales es todo lo que embarca el diagnóstico, el tratamiento, pero también el acompañamiento, porque la medicina desde siempre, desde sus albores, ha sido no solamente diagnosticar, sino también tratar, acompañar,
y consolar. Ya lo dice el dogma hipocrático, cuando no puedas curar, debes aliviar, y cuando no puedes solamente aliviar, debes acompañar. Eso no pasa a veces con muchas enfermedades neurológicas que son crónicas, neurodegenerativas. Eso sería bueno como que lo pudieran poner muchos doctores en la pared de su escritorio. Pues mira, eso es un aforismo hipocrático. Es un aforismo hipocrático, y yo creo que hemos perdido un poco el tema de la compasión. No me gusta, aunque enarbolo mucho la bandera de la empatía, pero creo que cuando las palabras se ponen mucho de moda, empiezan a perder un poquito el peso. De sentido. Empatía es más allá que compasión, porque empatía es en pasos, o sea, ponerte en el zapato del otro. Pero la compasión es uno de los valores fundamentales de la humanidad. Donde quiera que se ame, la medicina se ama a la humanidad, decía Hipócrates. Si tú te vas a todos los aforismos hipocráticos, siempre está la compasión, está ese sentido de la otredad, que se enseña también en todo lo que es el humanismo. Y básicamente todos estos grandes padres de la medicina, Galeno, Hipócrates, el mismo Avicena, los nuevos padres de la medicina como Osler, que hablaba de la 3H de la medicina: humildad, humor y humanidad. Él decía que el médico tenía que tener esas 3H y lo debían acompañar siempre. Pues siempre nos combinan o nos invitan a tener eso como un portaestandarte de la medicina. Bueno, pues ojalá que se pueda rescatar un poco, porque lo cierto es que mucha gente ve y siente el oficio del médico muchas veces como un negocio, más que como un servicio a la humanidad, que no deja de serlo, pero a veces si no está la parte económica para dar como el canje, pues no se recibe el servicio. Y muchas veces, y esto mucha gente tal vez se identificará, que en el sector público sobre todo, las personas no son tratadas con mucha compasión ni con mucha empatía. Yo creo que la vocación, la voz que te lleva a la acción en todo el servicio ministerial, porque si nos vamos a la educación es lo mismo. O sea, lo que pasa es que el médico ha sido fustigado hasta la náusea. Pero imagínate que el profesor, el maestro, también cura. Es cierto. Y entonces, cuando un maestro enseña y enseña sin vocación, no se le fustiga con tanto ardor como se fustiga a un médico. Y tú dirás, pero es la vida. Pero la educación también es la vida. Pero yo estoy de acuerdo, no solamente con los médicos. Lo digo porque casualmente me hace la referencia de Hipócrates, que hablaba de eso desde hace mucho tiempo. Pero la idea es como que se pueda rescatar. Sí, porque claro. Sí hay muchos médicos que lo hacen por vocación, pero hay otros como que necesitan recordar esta verdad. Mira, hay un proyecto muy lindo, ojalá no deliguemos mucho del tema, que está haciendo un oncólogo, no recuerdo, creo no sé si es de Grecia, y es que él veía que sus estudiantes de término y sus residentes se estaban llevando mucho de las imágenes para los diagnósticos de los médicos, y estaban olvidando mucho el tema de la semiología, o sea, de seguir el paso del historial, la anamnesis. Entonces, él hizo el paseo de regreso a Kos. Hipócrates era de Kos. Y entonces volvían allá al árbol que está en la casa de Hipócrates. Y él se sorprendió la primera vez que él fue para ver cómo era todo el tema del regreso a Kos. La cama donde él examinaba los pacientes era una cama de tamaño muy pequeño, y la silla era pequeña, y le preguntaba, y decía, pero es que Hipócrates nunca se ha dicho que era de baja talla, y decían, no, es que recuérdate que antes no había estetoscopio, el estetoscopio vino con la NEC años después, y era porque la NEC era muy pudoroso y no quería pegar el oído al costado de las damas. Entonces pasamos de médico de cabecera a visita de médico. O sea, pasamos de ser médico de cabecera a pasar visita de médico. Sí. O sea, fíjate cómo también el tema de la celeridad del tiempo que tú tan bien mencionabas ha cambiado tanto el concepto de cómo se relaciona. Porque como nosotros cumplimos con una cuota que nos ponen en los hospitales de ver 20 pacientes, a mí que me gusta hablar tanto con los pacientes, pero tengo que ir de un empleo a otro, saltando de un empleo a otro. Pero si en realidad se me remunerara de manera digna en un solo empleo, a mí
mí me gustaría estar en un solo empleo y poder hablar con todos los pacientes lo que a mí me gusta hablar. Me gusta hablar muchísimo. Claro. Pero no puedo porque me gusta ser puntual. Que no solamente es que el médico tenga la disposición, sino que también existan las circunstancias para que pueda darlo. Esperemos que podamos tener, que no estemos tan lejos de eso. Marcia, me gustaría preguntarte cómo nuestro cerebro afecta nuestra vida y viceversa. ¿Cómo nuestra vida afecta a nuestro cerebro? Básicamente hay una interconexión. El cerebro no es una estructura rígida. De hecho, hay un neologismo que hay un divulgador, David Bueno. David Bueno tiene un neologismo que realmente no está aceptado, que se llama cerebroflexia. Él dice, imagínate la papiroflexia. Él lo hace para homologar a la papiroflexia. Todos venimos con un cerebro genéticamente determinado, no podemos cambiarlo. Ese es el papel que nos dan para el origami. Okay. Pero todos podemos hacer con ese papel diferentes aviones de papel para que vuelen más o mejor o más efectivo. Y esto es lo que nos da, por ejemplo, el aprendizaje, la educación, la sociedad, nuestros padres. Viene siendo como el temperamento, la personalidad y ciertos caracteres. Y de esto depende mucho también el tema educacional. Ahí tendríamos que meternos a Piaget y a todo esto. Entonces, nuestra personalidad es un constructo más o menos estático. Ya hablamos de un yo dinámico, gracias a Dios, ya no hablamos de un yo estático. Entonces, todo esto dictamina en cierta forma cómo nosotros reaccionamos ante las cosas. Aquí hablamos de la parte solamente de la psiquis. Okay. Entonces, tú dices, ¿cómo nuestro cerebro funciona en relación a nuestro cuerpo? Un ejemplo, si ahora mismo yo estuviera en una situación de riesgo y ambos, tú y yo, estuviéramos en una situación de riesgo, la respuesta a ese riesgo, tanto física como psicológica, no sería la misma. Dependería de nuestros recursos, de nuestros aprendizajes, incluso de nuestros bagajes emocionales. Y todo eso tiene que ver precisamente con todo ese proceso biológico. Entonces, si nuestra vivencia, por ejemplo, nuestra primera infancia fue una infancia, digamos que se nos dio recursos, se nos enseñó, por ejemplo, a tener cierto temple. No es que no tengamos miedo, porque el miedo es un recurso de vida, pero sí, claro, el cerebro tiene sus mecanismos no solamente autonómicos para podernos autónomamente tenernos vivos. Nuestro corazón late y nosotros no tenemos que decirle al corazón late mientras nosotros dormimos. Nuestro cerebro deja que nosotros respiremos mientras nosotros dormimos. Nosotros no tenemos que decirle a nuestro cerebro, por ejemplo, piensa que vas a salir por esa puerta. Eso es algo que se produce de manera automática, aunque debemos tener más una conciencia plena cada día, que sería un tema que debemos tratar, porque el hecho de vivir en automático también hace que perdamos el presente, que es lo único que existe, porque el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado. Y entonces por eso es que el tiempo se acorta, porque perdemos mucho el tiempo. Y porque estamos en automático. Estamos en automático. Entonces, por otra parte, también esa velocidad con la que vivimos, esa cronopatía, esa patología del tiempo, hace que nuestro cuerpo esté en una constante revolución. El cortisol, que es un gran protagonista de estos últimos 30, 40 años, está dañando nuestro sistema inmunológico, metabólico, cardiovascular, inmunológico, incluso está dañando nuestra psiquis, porque está afectando nuestra memoria, nuestra atención, está cortando nuestros telómeros. Los telómeros son lo que tienen que ver con los procesos cancerígenos. Entonces vemos que ahora mucha gente joven tiene cáncer. Eso te iba a decir, que entonces se relaciona a que ahora hay más cáncer que antes. Total. Al ritmo de vida en pacientes jóvenes, así es. Y muchas enfermedades cardiovasculares. Entonces, pero fulano se murió, tuvo cáncer a los 22 años y antes no veíamos cáncer de páncreas a los 22 años. No es que no haya factores exógenos, claro, lo hay. Porque con la velocidad que hay, todo el mundo come comida rápida. Entonces, hicimos más carros para llegar más rápido a los lugares, pero ahora tenemos más tapón. O sea, y si nos hicimos independientes y somos emprendedores y somos nuestros propios jefes, pero trabajamos más horas. O sea, que tenemos que reinventarnos como seres humanos y como sociedad para poder como bajar otra vez ese ritmo de vida. Tú sabes que en el mundo que vivimos, que se nos impone, es que a veces ni podemos elegir, se nos impone ser hiperactivos, es estar muy ocupado en muchas cosas.
Tal vez por eso se han normalizado muchos síntomas de salud, como dolores de cabeza frecuentes, que la gente tiene problemas para dormir, que la gente joven empieza a olvidar cosas. De repente uno está de que lo que te iba a decir y no le llega. Ujú. Entonces es decir que esto está directamente proporcional. El estilo de vida hiperactivo afecta directamente a nuestro cerebro y por eso tenemos estos síntomas que parecen normales. Sí, hay 3 cosas ahí que tú acabas de mencionar. Hay una tendencia actual, posmoderna, a vivir embebido en muchas cosas, porque es el modelo de éxito. Si yo tengo muchas cosas, o sea, estoy haciendo muchas cosas y yo tengo muchos empleos, porque quiero tener cierto nivel de vida, porque entiendo que mientras más trabaje, más gano, y eso, el yo tener vale más que el yo ser. Acuérdate Nos han vendido eso. Oye, acuérdate que en nuestros campos, la persona de más valía, tal vez era el que más tenía, pero no necesariamente, a veces era el que más sabía. Vete donde el profesor Era fulano. una referencia siempre. Ese era la referencia, el que más sabía, ahora no. Ahora el que más se presenta es el que más, es el famoso síndrome de Creso, del personaje Creso de la mitología. Y entonces esa velocidad con la que vivimos no nos permite fijar una atención en una sola cosa. Porque tú y yo estamos hablando aquí, tal vez estamos pensando que no se ha pagado la tarjeta, que no va a coger el tráfico, que si llueve, que si hay que sacar el perro, que el niño hay que ir a buscar al colegio, que nos van a cerrar en tal sitio para hacer la maqueta. Y todas esas cosas es como cuando tienes un computador con 4 ventanas abiertas. La computadora va a funcionar, pero no va a funcionar a la misma velocidad. No. Y entonces el cerebro también tiene mecanismos que cuando él está cargado, el síndrome de sobrecarga de información, el cerebro tiene que ir eliminando información. No que no tengamos que tener información, porque no es lo mismo estar... ¿Cómo liberar espacio? Sí, porque la gente cree que estar muy informado es tener mucho conocimiento. Hay una diferencia clara. 30 cosas que debes saber en un minuto. Eso no es conocimiento. Conocimiento es lo que se aprende de manera plena y con un sentido justo y honesto de servir al otro o de crecer. Eso es conocimiento, de superarte a ti mismo. Inclusive el momento más claro del conocimiento es cuando tú sabes que te equivocaste y que hay una oportunidad de un reaprendizaje. Pero esta sobrecarga de información, esta sobrecarga de datos, al contrario, eso está ocupando espacio basura en nuestro cerebro. ¿Qué ocurre en el cerebro, por ejemplo? ¿Qué está ocurriendo en el cerebro cuando a mí se me están olvidando las cosas? Pasan muchas cosas, pasan muchas cosas. Pueden pasar cosas, digamos, que pudiéramos decir que son normales hasta cierta forma. Ya no son normales porque se me están olvidando las cosas, pero no son patológicas desde el punto de vista orgánica, pero sí funcionales. La diferencia es que estructuralmente no hay un daño, pero funcionalmente sí, porque altera mi día a día. Y sobre todo cuando se da con frecuencia. Sí. Puede pasar que haya un problema atencional, no un trastorno por déficit de atención, sino porque tu atención esté dispersa. Que es muy normal ahora. Claro, donde está tu atención está la memoria. Lo primero que la memoria requiere de manera imperante es que tú tengas atención en algo para poder fijar. Te doy un ejemplo. Tú estás, para ponerlo así muy criollo, cocinando un locrio. Y ese locrio tú tienes que echarle, qué sé yo, pongamos sopita, yo no sé cocinar mucho, pongamos sopita, lo que sea, pero sonó el teléfono y en el teléfono una amiga te está contando que el novio la dejó y entonces toca el timbre de la puerta, que es el muchacho con el botellón de agua. Tú vas para la habitación a buscar el dinero para pagarle. Ya tú no te acuerdas. Pero yo tengo la estufa prendida. Tú tienes la estufa prendida, ya tú no te acuerdas. Dios mío, pero a mí me está dando Alzheimer porque yo dejé la estufa prendida y se me quemó. Eso no es Alzheimer, eso es un problema de atención. La atención está muy dispersa. Está muy dispersa. Sí. Donde está tu atención está tu memoria. Y la memoria de trabajo, que es el espacio donde la información llega, se capta y puede entrar a un área que se llama hipocampo, que es donde está la memoria a corto plazo. Ese espacio muchas veces se pierde precisamente porque entra más información de otro lado. Tú sabes que ahora es como más complicado o menos propenso que nos aprendamos número de teléfono, por ejemplo. Yo me sé mi número de teléfono porque Dios es grande. ¿Y lo viejo te acuerdas? Tal vez, y no mucho, porque si por ejemplo mi mamá ha ido cambiando el número, yo no me sé su número nuevo.
Y así nosotros vamos dejando de almacenar información por la comodidad que nos ofrecen los medios, como por ejemplo los teléfonos, donde yo guardo el número de teléfono, donde yo guardo información. Y de repente nosotros vemos que estamos en un momento que tenemos como mucha información dispersa, pero no sabemos de nada. Si yo pregunto, dime sobre la guerra de abril, ¿en qué año fue? ¿O quiénes participaron? Tu mente te dice, búscalo en internet. O sea, tu mente te da para pensar cómo tú puedes buscar la información, pero no necesariamente es que tú tengas la información ahí, aunque tú la hayas leído. Entonces, yo no sé si es por lo mismo de que nuestra atención está muy dispersa, que no somos capaces de retener información. Sí, la capacidad de retención también tiene que ver con gran parte con lo que es la memoria de trabajo y la memoria de almacenamiento, pero una de las cosas que han hecho, y no podemos satanizar las redes, porque tú y yo sabemos que tenemos acceso a cosas, ¿cuándo podríamos tener acceso, por ejemplo, a un libro que se acaba de salir y poderlo comprar por Amazon y a las 2 semanas tenerlo? Claro. O sea, sabemos que hay cosas por eso yo digo, siempre he dicho lo bueno, lo malo y lo feo de las redes. Está lo muy bueno, está lo bueno, está lo malo y está lo muy feo. Entonces, en este sentido, y para seguir en ese mismo hilo conductor, cuando nosotros tenemos acceso a cosas que facilitan tener un acceso rápido, el cerebro es un vago y tú lo dejas vago. Esa es la ley de Lamarck. La ley de Lamarck, el padre de las leyes transformacionistas, decía que sucesor de Darwin, decía que es la función la que hace el órgano, no el órgano la función. Si este brazo, tú dejas de usarlo porque te pusieron un yeso, y ese brazo tú dejas de usarlo por 3 meses, el área motora que tiene que ver con lo que es con la motricidad de ese brazo, se va a ir atrofiando. Y va perdiendo masa muscular. Y va perdiendo masa muscular porque la información efectiva, motora, eferente, o sea, eferente que sale, no está haciendo nada. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, a veces alienación en los pacientes con Parkinson, que nosotros le decimos, sáquese la mano del bolsillo, use la mano derecha cuando tienen problemas motores, porque hay que activar. Y es una de las funciones que nosotros más o menos, digamos, utilizamos como recurso para activar la neuroplasticidad. Hay que hacer cosas nuevas, crear nuevos circuitos, aprender un nuevo idioma, todo lo que cree y recree una nueva circuitería, porque si hacemos siempre lo mismo, el cerebro está estático. En ese sentido, Marcia, por mucho tiempo hemos creído que el cerebro, y no deja de ser cierto, es quien dirige todo nuestro cuerpo y que el cerebro es el que comanda, es el general. Pero tú me acabas de decir ahora algo interesante, y es que nuestro cuerpo, o como nosotros nos manejemos, que no es de arriba hacia abajo, puede transformar el cerebro. Cuando me pones el ejemplo del brazo. Del brazo. Entonces, si una gente, por ejemplo, está triste porque no está teniendo los neurotransmisores y se siente como un poco bajo de ánimo, si esa persona empieza a hacer como que se siente contento, puede ser entonces que su cerebro diga que está pasando algo raro y se sintonice con lo que andamos buscando. Lo que acabas de decir es súper interesante y súper controversial, porque hubo por mucho tiempo una teoría cardiocentrista de las emociones. O sea, fíjate que la gente decía, yo te amo de corazón. Sí, se dice. Ajá. Y los franceses decían, ya aprendí por cœur. O sea, yo me aprendí de memoria, yo aprendí por cœur. Yo me lo aprendí de corazón. Ajá. O es una corazonada, por ejemplo. Mira, esa es una persona visceral. Oye, me tiene un odio visceral ese tipo. A mí, por ejemplo. Uh-huh. Son frases que se oyen así, que se oyen y que tú, siendo una persona con ese conocimiento a veces de la neurología, era el pleito de los cerebristas y los cardiocentristas. Y entonces luego dijeron, no, el corazón no es un músculo que tiene 4 cavidades, que lo que hace es que bombea sangre. De hecho, Aristóteles en un momento dijo que el corazón era el centro de las emociones y que el cerebro solamente era un motor para enfriar la sangre que calentaba esas emociones. Y no era del todo falso, porque si nosotros pensamos en el área del tálamo, hipotálamo, cuando nosotros tenemos fiebre, esa área es el que sensa la temperatura.
y tiene que liberar una serie de neurotransmisores para que tú sudes, para que los poros se dispersen y tú bajar esa temperatura corporal, porque si no te quemará por dentro y tus órganos sufrieran. Pero lo que tú dices tiene mucho sentido, porque en todo nuestro cuerpo también hay una cierta interconexión. O sea, funciona de manera separada, pero también de manera interdependiente. Solamente piensa el tema del segundo cerebro a nivel intestinal, que es un tema apasionante, maravilloso. O sea, todo el tubo digestivo tiene más de 200 millones de neuronas. Dice que más que el cerebro. No más, pero 200 millones son muchas. Y el corazón tiene 70 millones de neuronas. Y el sistema autonómico, o sea, simpático y parasimpático que está por todo nuestro cuerpo, de nuestra piel, o sea, esa piloerección que a ti te da, es una respuesta simpática. El sistema vomeronasal, cuando hay una persona que te gusta, que se dice que es un reminiscente el sistema vomeronasal es una estructura que nos dice, por ejemplo, de manera ancestral, cuando nos avisa si algo está mal, si algo está bien, si una persona te gusta. Pero no somos conscientes. No es un olor que podamos reconocer, como que esto me huele a que me gusta. Es como que tú lo intuyes, tú lo hueles y tu cerebro es el que lo reconoce. Sería el equivalente como a la feromona. Se dicen vomerosona, pero es como que el olor de esa persona, por ejemplo, de alguna forma tú dices, me gusta, pero no. No es consciente. No hay una forma de saber por qué. Eso es algo que pudiéramos decir de manera intuitiva, porque existe el sistema interoceptivo. De hecho, el sistema interoceptivo está tan desarrollado en las mujeres. ¿Qué es ese sistema? Ese sistema es un sistema interno que está en el sistema autonómico, muy hiperdesarrollado a nivel del sistema cardiológico, el sistema vagal, por ejemplo, a nivel del tubo digestivo, que una mamá sabe cuando, por ejemplo, un hijo de ella está pasando una situación y empieza a darle síntomas en el estómago y en el corazón y lo llama, mi hijo, ¿te está pasando algo? Eso o sea, a distancia. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo me acuerdo que yo estaba pasando por una situación una vez rotando y mi mamá tenía días que no se comunicaba conmigo y cuando me llamó fue dando gritos, tú estás mal, yo sé que te está pasando algo y tú no me dices. O ella lo sentía. Sí, y tú llamas a una amiga tuya y tú dices, óyeme, loca, te iba acá. Me llamaste justo cuando te iba a llamar. Sí. O sea, esa interocepción que nos avisa, como tú dices, o sea, uno no es feliz porque se ríe. ¿Cómo es? Uno no se ríe porque es feliz. Uno es feliz porque se ríe. El cerebro lee tu cuerpo. Si tú estás encorvado, si tú caminas así con esa actitud de sensación de derrotismo, tu cerebro lo lee a través de una estructura que se llama la ínsula, que es como un helipuerto, que recibe las emociones, la lee y la codifica y la manda al cerebro. O sea, que nosotros conscientemente podemos de alguna manera cambiar. Sí, cambiar nuestro cerebro. De hecho, hasta los pensamientos, porque los pensamientos son lecturas que le damos a las cosas. Ese sería un tema muy largo y sería un tema más de reflexión de la terapia cognitivo-conductual, sí. Pero esa es la dirección de la terapia cognitivo-conductual, que el papá de la terapia cognitivo-conductual fue la logofrenia, con Viktor Frankl, claro. El autor El hombre en busca del sentido. Cuando él empezó con esa pregunta, que a la gente al principio le pareció horrorosa, porque la gente salía del gueto, de perder el pelo, la dignidad humana, su familia, y él le preguntaba, ¿y usted por qué no se suicidó? Porque yo creo en Dios, porque tengo un hijo, porque espero encontrar a mis hijos. Entonces le decía, ese es el sentido de su vida, para que la gente siguiera esa pista. Entonces, la terapia cognitivo-conductual lo que usa precisamente es esa palabra o ese sentimiento o esa emoción para que en tu cerebro esos pensamientos adquieran otras lecturas. Ok. Si quiero preguntarte, tocamos ahorita el tema de las redes sociales y que decías que yo estuve viendo, sabemos que las redes sociales cambian conductualmente. Pero un estudio que estuve viendo me pareció impactante, que no solamente conductualmente, sino que cambian la anatomía del cerebro. Sí, de hecho, el tema de muchos trastornos dismórficos corporales, que no sé si sabes, que por ejemplo en la adolescencia, en la juventud temprana, muchas mujeres empiezan a tener como distorsión con su apariencia.
No solamente con los trastornos de conducta alimentaria, o sea, bulimia, anorexia, trastornos por atracón, la vigorexia, la alcorexia, que son nuevos, es por un tema de cómo se prefiguran las personas en las redes. Y esto no es más que una imagen que tú ves. Y eso influye, pero tú de tanto verlo como que es lo normal. Se ha normalizado que eso es lo que es. Y si ya tú no te ves con ese filtro, cuando tú te ves frente al espejo o una cámara sin filtro, empieza eso de alguna forma a desregularizar tu autopercepción. Sí, me imagino. Entonces, trastornos dismórficos corporales, como tú decías, el tema de trastornos atencionales, trastorno del control de impulso, porque imagínate que eso es un chute de dopamina que tú tienes, y los creadores de esas redes lo sabían, por eso tuvieron que, acuérdate del famoso juicio reciente. O sea, no es lo mismo que tú tengas dopamina porque te fuiste a correr, o porque te ganaste un 100 en un examen, porque te fajaste a estudiar, porque tú estás jugando con una bolita ahí, es una dopamina gratuita, inmediata. Entonces, por eso es que mucha gente que trabaja en términos atencionales recomiendan el ayuno de dopamina, para que tú vuelvas a enganchar con tu dopamina tuya. ¿Ayuno de dopamina más o menos qué es? Ayuno de dopamina es apagar el celular o quitar las aplicaciones. Ajá. Y tratar de hacer cosas por ti que te den dopamina tuya, endógena. Importante. Porque esa dopamina que tenemos de las redes es instantánea, es rápida y tienes que subir de nivel. Exacto. O sea, por ejemplo, los niños y adolescentes que todavía tienen un cerebro, su proceso de neurodesarrollo no está del todo, digamos, logrado, acabado, y de pronto están con un juego que lo estimula sensorialmente por los oídos, emociones, todo. Imagínate la carga de dopamina que tiene, y dopamina quiere dopamina. Tú sabes que un día yo vi, creo que fue en un autobús, no, en un salón de belleza, un niño que tenía un teléfono y se le estaba apagando y hizo una crisis porque el teléfono se le estaba apagando y no encontraba el cargador y yo me quedé como que, control de ¿qué impulso, está pasando? Control de impulso. Control de impulso, y no solamente eso, el trastorno de control de impulso inducido por esos juegos de internet ha llegado, es una de las adicciones que son sin drogas. Ya está dentro de las adicciones sin sustancias. Entonces, Marcia, es muy común, ser padre no es fácil. Es una carga, con todo lo de la vida hay un niño que necesita atención y cuidado. El padre de cuando en vez le puede pasar una tablet, una pantalla, como tú sabes, estate tranquilo. Pero ¿hasta qué punto el consumo excesivo de pantalla está transformando el cerebro de los niños? ¿Qué vamos a tener de esos niños en el futuro? ¿Qué será de esos niños? Antes de responderte eso, te voy a decir, las redes crean narcisistas. O sea, no crean narcisistas, personalidades, recrean personalidades narcisistas, porque ya el narcisismo es una patología. O sea, Instagram nos hace creer que somos más lindos que lo que somos, sí, más atractivos que lo que somos, y más que cuidado de esos likes, un like es un chute de dopamina. Entonces, lo otro es que es un caldo de cultivo para sociópatas, porque es un monólogo. Tú no estás conversando con nadie. Entonces, ¿dónde está esa conectividad de frontal con frontal? Esa oxitocina, que es lo que hace el club, la pega social, donde realmente nosotros somos un dechado universal y somos ese conato que decía Spinoza, que se supone que no hay nada más importante para un ser humano que otro ser humano. Y tú estás en un monólogo. Se ha perdido. Se ha perdido, pero se supone que es una parte esencial del ser humano. Sí, pues somos seres sociales. Somos seres sociales, o nos hemos hecho sociales. Para responderte esa pregunta, las asociaciones de psiquiatría, de pediatría y de paidopsicología tienen sus tablas de qué cantidad de pantalla deben usar los niños. Ellos dicen que hasta los 18 meses, nada de pantalla. Sin embargo, tú ves los padres con los muchachitos en el súper pegados de la pantalla, sí, los papás en la pantalla y los muchachos cargados con la nana con la pantalla. Por eso que le dicen nanas digitales o chupetes digitales. Entonces tú buscas todo el tiempo ese niño, un niño que viene buscando la luz, el canal de la luz, para que el niño atencione, y de pronto tú le pones una cosa que tiene miles de estímulos. ¿Cómo tú quieres que después ese niño se ponga a leer? O que se esté tranquilo leyendo un libro. Lo que me preocupa es
que si a muy temprana edad, meses, los primeros 2 años, 3 años, el niño no puede estar sin una pantalla, ¿qué va a hacer de ese niño cuando tenga 10 años? Sí, están sus números. O sea, no, yo te puedo decir, por ejemplo, eso a los 18 meses, porque lo tengo bastante claro, que hasta los 18 meses cero pantalla. Creo que hasta los 5 me parece que son de 30 minutos, dependiendo del colegio, y solo para tareas escolares. Y tiene sus límites. De hecho, tengo amigos psiquiatras que sus hijos no tienen redes. Ok, entonces, bueno, tú sabes que la tendencia ahora es todo hacia lo digital, incluso la educación. Sí. Se le da una tablet. Tú como médica, ¿cómo tú ves el hecho de que desde la educación, por ejemplo, en nuestro país, lo que vamos es llevándolo hacia ese lugar que entendemos que no es favorable? ¿Qué recomendaciones se pueden dar, por ejemplo, a educación que son, por ejemplo, que entienden que lo están haciendo bien porque van en la era digital, y otros países que ya han vivido este proceso se están devolviendo, desdigitalizando? Ajá. Sí, creo que lo hizo Finlandia. Finlandia, sí. Sí, algunos lo han hecho. Precisamente es eso, es que tenemos que hacer mesas de diálogo sin protagonismo. Tenemos que hacer un elogio de la, como decía Irene Vallejo, un elogio a la bondad y un elogio de la dulzura, porque creemos que los líderes tienen que ser duros, rígidos, el que más impone, el que más duro habla. Fuerte. No. Podemos sentarnos en una mesa de diálogo, educación, paidopsicología, aquí hay neuroeducadores, sociólogos, antropólogos, y ver todos los indicadores que hay a nivel mundial, aunque no podemos extrapolar nuestra situación esos países, sí, pero analizar todas las perspectivas y todas las aristas y ver lo bueno y lo malo que podemos sacar de esas experiencias. Porque realmente si tú te pones a ver la violencia infanto-juvenil que nosotros estamos viviendo, yo no te voy a decir que es un reflejo de las redes, porque hay muchas cosas que están siendo los escritores o los escultores del cerebro de nuestros niños y nuestros adolescentes, los que están haciendo la grafía neuronal. Por ejemplo, ¿qué está esculpiendo el cerebro? No te puedo decir de la música que le dice dale por donde no es, okay, o agárralo entre tres. O sea, ¿qué te digo? Y se queda esculpido el niño. Y tú dices, bueno, pero en mi casa no se oye, pero se oye en la guagua de la escuela. Y el amiguito se lo manda, mira este video. Bueno, sí, pero yo lo superviso, pero bueno, tú lo vas a supervisar un rato, pero claro, tenemos que criar niños que sepan cuestionar. Porque mira lo que yo precisamente a veces le digo a mis colegas cuando hacemos este tipo de conversaciones. La neurociencia nos da respuesta y nos ha dado muchas respuestas a través de los estudios funcionales, investigaciones maravillosas, pero la filosofía nos ofrece preguntas. Claro. Entonces, nosotros le damos muchas respuestas a los niños. La neurociencia dice, la neurociencia aplicada, la neuropsicología que acercó la psicología a la biología, porque por un tiempo la psicología era algo abstracto, la psique, ¿no? Que Sigmund Freud, el triángulo de la mente, muy bien, perfecto. Y aprendimos mucho y seguimos aprendiendo mucho de la psiquis. Carl Jung ni se diga, o sea, todo este tema del inconsciente colectivo que nos gusta tanto a nosotros los interioristas, y esta interconexión que existe transgeneracionalmente, que nosotros no sabemos explicar, pero sabemos que existe y que es medular en esta conexión madre, hijo, abuela, generaciones. Pero bueno, naturalmente hay que entender algo, y yo creo que tal vez debería ser una píldora para llevar. La idea fundamental de la educación debe ser que el niño no se le socave la pregunta. Y el niño deja de preguntar cuando entra a la escuela. Tú sabes que he notado que a veces en la intención de los padres o los tutores de ayudar a ese niño, cosas que ellos pueden hacer, nosotros le cortamos el camino y no dejamos, porque nosotros sabemos la pregunta, y a veces que estamos cansados por las cosas del día y no tenemos como el ánimo de esperar que él pregunte, que él pueda reaccionar, pero no podemos cortarle el camino, no podemos facilitarle tanto la vida, porque en esa medida nosotros le estamos acortando la capacidad de desarrollo de su cerebro. Total.
total. Y a veces también porque nosotros también vamos muy rápido. Sí. Entonces queremos que ellos aprendan a tolerar la frustración. O sea, nosotros estamos criando porque somos nosotros que la estamos criando, decimos, ay, que esta generación no tolera la frustración. Ay, sí, porque hablamos que son de nosotros hacia afuera. Sí, son de cristal. Ay, que no saben cumplir horarios. ¿Quién los está haciendo? ¿Quién los ha criado? Ese es el doctor Frankenstein y la cosa. O sea, criamos una generación, no les dimos herramientas y le dijimos, sal a la calle y enfréntate. Exacto. Y de pronto no toleran la frustración, tienen ansiedad. Ok, es verdad, tienen mucha ansiedad, pero tienen razón para tenerlo. Nosotros no teníamos ansiedad y nosotros somos hijos de la revolución. Los padres de nosotros fueron a luchar a la generación de 65. Nosotros somos hijos de esa gente. Entonces, si es verdad que las generaciones fuertes generan hijos fuertes y las generaciones débiles generan hijos débiles, entonces nosotros somos los que tenemos que revisar. Sí, hay muchas cosas detrás de este tema, por ejemplo, y ya esto escapa un poco de nuestras áreas, pero que igual lo vemos en la sociedad. Si nosotros tenemos embarazos tempranos y eso se sigue multiplicando, un muchacho con otro muchacho, ¿qué capacidad tiene de instruirlo? Entonces, eso va siendo una corriente que va desembocando en todo esto. Y es un tema amplio. Yo, por ejemplo, me gustaría preguntarte, para aprovecharte, hablando sobre los niños, la alimentación, la buena o la mala alimentación, ¿cómo impacta el desarrollo del cerebro? Eso es una pregunta excepcional, porque fíjate, vuelvo otra vez a la celeridad del tiempo. O sea, las madres, nosotros luchamos mucho tiempo por la equidad y nuestras abuelas lograron que tú y yo pudiéramos estar aquí hablando sin que nadie dijera, mire, está loca, ¿qué es lo que se creen? Exacto. O nadie nos dijera, no, ustedes abrieron no puedan. Nos abrieron camino y nos abrieron brecha y fue una lucha a sudor y sangre. Gracias por eso a las generaciones anteriores de mujeres. Y somos profesionales, pero somos madres. Y después de aquí tenemos que irnos a hacer tareas, a cuidar la casa. Si los padres nos ayudan, son buenos padres, pero a nosotros es nuestro deber. Todavía no hemos llegado a ese punto, no es verdad. El que lo diga sabe que es una falacia. No, incluso cuando tú dices eso, si el padre nos ayuda, es que no tiene que ayudar. Es que también es su responsabilidad. Sí, pero los demás dicen, ay, tú te encontraste un hombre bueno, porque él te ayuda. Él te ayuda. No, pero no. Desde ahí debemos empezar a ver a cambiar ese micromachismo que es verbal. Porque no es que tú me estás ayudando, porque si los dos estamos trabajando y yo cociné, por ejemplo, no es que tú me estás ayudando a fregar, tú comiste. Exacto. Igual con los hijos. Ay, tú tienes un buen esposo porque él peina a la niña. ¿Cómo así? Pero también es su hija. Exacto. Entonces voy ahí. Entonces las madres, entonces ella generalmente es la que, a veces los padres sí hay mucho, la madre es la que lo levanta todito, a veces hasta el papá. Sí. Vámonos, huyendo en la mañana. Hijo. Entonces, no da tiempo a hacer desayuno, nos paramos en la bomba a comprar platanito con malta india, glutamato monosódico, aspartame. Todo eso es una bomba para el cerebro. Primero porque acelera el déficit de atención. O sea, cuando hablamos de que todo eso es el glutamato monosódico hace que el niño se mantenga constantemente en excitabilidad, porque es el neurotransmisor excitatorio y no solamente a largo plazo predispone a enfermedades como migraña, epilepsia, TDA. Entonces, toda esa comida rápida, toda esa comida chatarra está cargada de aspartame y está cargada de glutamato monosódico, ketchup, mostaza, todo lo que está preservado, ultrapreservado, que gusta y genera adicción. Claro. Porque está fabricado para eso, para que uno quiera comer. Tú no ves que tú empiezas a comer unos chitos y tú no puedes parar de comerte esos chitos. Hasta que se acaba. Hasta que se acaba. Y quiero otra fundita más. Hasta uno siendo adulto, que se supone que debe tener un control. Claro. Entonces, la comida, esa comida mala que tú dices, esa comida chatarra, es chatarra. Y somos lo que comemos. Somos lo que comemos hasta el punto de que se habla de neuroalimentación. Se habla de neuroalimentación porque todo ese proceso de mala alimentación, y no hablo de desnutrición, es otro aspecto, esas carencias nutricionales de hierro, que pueden también producir problemas de neurodesarrollo y otros metales pesados que se pueden depositar en los nervios y en ciertos tejidos del cerebro. Hablo de ese tipo de comida rápida, de comida chatarra,
que a los niños se lo damos comúnmente, no a veces como un premio, como un compartir, que no está mal, porque a veces hay que darle un gusto, hay que buscar un día no es nada. Una mesura, exacto. Pero todos los días un muchacho comiendo pizza, hamburguesa, además el índice de obesidad infantil, es como decía Galeano, la mitad del mundo se muere de desnutrición y la mitad del mundo se muere de obesidad. Entonces la tasa de obesidad infantil que hay, más el sedentarismo, más un muchacho el día entero pegado a una computadora, más un niño que vive en una jaula, porque el progresionismo es reaccionario, como decía Nietzsche, y vivimos en jaula de cemento. Estos niños no bajan de su apartamento a jugar nada, porque están pegados el día entero de la computadora o haciendo tareas, o jugando estos juegos, o haciendo otra cosa, o hablando con los amigos, porque por ahí que comparten. Por ahí que hablan. ¿Sabes que te hago esa pregunta? Porque si, por ejemplo, en la niñez un niño, bueno, valga la redundancia, tiene... No, pues un niño adulto también. Bueno, pero en la niñez, si hay una mala alimentación, me imagino, no me imagino, he visto, que su cerebro, por ejemplo, no se desarrolla en su potencial. ¿Es así? Sí, sobre todo hay algunos específicamente. Entonces, la deficiencia de hierro está muy relacionado, el tema del plomo. Cuando hay deficiencia de hierro hay más tendencia a intoxicación con plomo, ya no es tan frecuencia. La carencia de B12 también está muy relacionado con problemas del neurodesarrollo. Ok, ¿y estas carencias qué hacen en el adulto? Que sea una persona como. Bueno, si hay problemas de neurodesarrollo puede ser una persona con bajo coeficiente intelectual. Ya esas cosas, tú sabes, no se ven tanto, porque como los pediatras están como al dedillo con los nutricionistas, los pediatras son muy cuidadosos. Pero Marcia, por ejemplo, en las ciudades hay pediatra, pero en el interior del país no hay pediatra. La gente va a un hospital, lo lleva cuando tiene una enfermedad, cuando tiene fiebre, pero no es que va regularmente porque no hay. Entonces, yo te hago esta pregunta intencionalmente porque, por ejemplo, en las universidades nosotros vemos estudiantes que se le demanda, que se inscriben, la sociedad le demanda que haga una carrera profesional. Se inscriben en la universidad, salen de están en la universidad y tú ves que se le explica, no entienden. Salen como profesionales porque salen con un título, entonces tenemos un grupo de profesionales graduados y que tú no le ves un gran desarrollo, pero probablemente tú me estás trayendo una gente del sur profundo o de lugares donde no tienen muchas posibilidades y que se criaron con lo que aparecía. No se ve ahora como tú dices, pero antes a los niños les daban agua de azúcar. Por ejemplo, la generación de nosotras, yo no bebí agua de azúcar afortunadamente, pero en la generación de nosotras, mucha gente, muchas madres, familias, lo que le daban era eso como para tranquilizarlo. Sí. Esa gente va a la universidad y le queremos exigir cuando salgan que sea un buen profesional. Y tal vez la base está en que de niños no tuvieron una buena alimentación. Una buena alimentación. Sí, entiendo que sí, que no, tal vez no es un capítulo cerrado en la historia de la nutrición de la historia de la República Dominicana, pero tal vez no es tan vigente. Sin embargo, existen otras carencias nutricionales, naturalmente, que pudieran impactar el neurodesarrollo, como esta que te cito, y otras carencias también, como carencias afectivas, sí, que son igual de importantes, porque la nutrición, fíjate que a pesar de que nosotros cuando hablamos de nutrición hablamos solamente del alimento, pero el alimento que va acompañado, muchas personas que están bien alimentadas, sin embargo, esas carencias afectivas y los tipos de apego que se veían mucho o se ven todavía de manera, tú sabes que el problema es que nuestra población es una población que está tan atomizada, o sea, nosotros tenemos como esta especie como de brecha de poblaciones totalmente divergentes, o sea, sí. tú ves, yo veo a mis sobrinas, por ejemplo, la veo a la carrera, a la velocidad, que quieren hacerlo todo, termina la carrera, hace 50 cursos, qué sé yo cuántas cosas, pero veo muchachos muy apáticos que no quieren hacer nada, que no tienen un role model, que no tienen un norte, en todas las clases sociales. No te digo que sean necesariamente porque tengan resentimiento, porque también se da eso. A veces hay muchos jóvenes en nuestros sectores más bajos que tienen resentimiento y son
jóvenes que lo que van a posiblemente, y la pobreza no es sinónimo de violencia, pero es un nicho. Porque también la parte social es parte de lo que medular, de lo que implica que una persona pueda tener un resentimiento y no tenga un núcleo o un entramado social. Hay un dicho muy famoso de los africanos que dice: cuando el niño en la infancia no recibe calor, quemará su aldea cuando sea adulto. Tú sabes que, aprovechando eso que dice, hay algunos conceptos que yo quería ver contigo. Yo sabía que yo no iba a poder abarcar todo el programa de lo que tenía, pero te volveré a invitar. Porque es una conversación como que uno no puede cortarla para cumplir un cuestionario. Pero aprovechando esto que me dices, por ejemplo, cuando hablamos de las neuronas espejo, que nosotros sabemos que tal vez lo más común que vemos es que cuando una gente se va a Puerto Rico o a Cuba por un tiempito, viene hablando como el cubano, como el puertorriqueño, y que las neuronas espejo tienen que ver con eso. Y un mecanismo de adaptación también. De adaptación, pero hay cosas que es increíble, o sea, que se adaptan demasiado rápido e incluso vuelven aquí y siguen hablando como... Pero que también las neuronas de espejo tienen que ver con el aprendizaje, pero no solo el aprendizaje en las escuelas, sino el aprendizaje de malas conductas. De todo tipo. Entonces, como mencionas eso, que la pobreza es un factor que tiene que ver con la apatía y con esto, estamos aprendiendo como sociedad a ser apáticos. A ser apáticos, a ser delincuentes, a ser multiplicadores de la violencia. Lo que estamos es cultivando mucho la desesperanza. Nuestros jóvenes no saben lo que quieren, no tienen esperanza en nada, no ven un norte. Y yo creo que parte de eso es, no me gustaría ser como tan centralizar mucho en las políticas. En las políticas públicas. En las políticas públicas. Pero un joven, y tú dirás, bueno, pero hay jóvenes que salen y saben para dónde van. Pero un joven cuando se gradúa del bachillerato, cuando se gradúa incluso, a veces dice, pero voy a la universidad y me gradúo, ¿y para qué? O sea, ¿qué voy a hacer? Y voy a trabajar por 45,000 pesos y me voy a casar y entonces después... ya por ahí se ve el problema porque 45,000 pesos tal vez es más que nada que no vas a conseguir. Sí, es precisamente eso lo que te digo. Yo creo que hay mucha desesperanza, hay mucho desconcierto, hay mucha falta de comunidad, de espíritu de comunidad. Se ha perdido el sentido de comunidad. Ya no hay lugares donde los jóvenes, los adolescentes, incluso nuestros mismos adultos mayores vayan a congregarse que no sean las iglesias. Y entonces hay un problema con la religiosidad y la espiritualidad. A menudo no es lo mismo y no quiero, yo soy criada en un hogar católico, ojalá mi mamá no vea este podcast. La religiosidad tiende a ser lo que no debe ser, porque religión viene de religar, volver a unir lo que está desligado. Y la religión lo que tiende aquí es a disgregar, a dispersar. O sea, si no estás aquí, no estás con nosotros. Y no es como la enseñanza general las enseñanzas generales vine aquí a predicar. Las enseñanzas generales de Cristo fue como: al más pobre tráiganlo, al desvalido tráiganlo, al que no sabe para dónde va, tráiganlo aquí, al que se ha perdido en el camino, tráiganlo aquí. Pero me viste y no me reconociste. Pero yo andaba por ahí pobre, cojeando, yo estaba en la cárcel, y yo estaba en el hospital y tú no me fuiste a ver. Y yo el otro día escribí un artículo: adiós, hijos e hijas, ayudémoslos un poco, porque yo veo a los viejitos al hospital. ¿Y usted con quién anda? ¡Con Dios! Señores, a Dios hay que ayudarle un poco. No le podemos dejar todo. Todos los viejitos en el hospital no pueden ir solo con Dios. Y me imagino entonces también todos los desvalidos, todos los enajenados en la calle. ¡Con Dios! Señores, vamos a ayudarle un poco. Vamos a ayudar un poco a Dios. Sí, yo creo que como sociedad debemos de despertar y ser más empáticos. Y aunque se habla de eso, de que las neuronas espejo también crean empatía, parece que lo que estamos aprendiendo... aprenden, sí, crean empatía, pero también pueden calcar. Las neuronas espejo lo que hacen es que calcan. Ellas calcan. Por eso esa etapa entre los 8, 13 y 14, que es una etapa donde está en mayor potencial el esplenio, la parte anterior son estructuras del cerebro donde está mayor cantidad de células en espejo. Es tan importante porque el niño aprende lo que ve del papá y de la mamá.
Entonces, si en esa etapa álgida, medular, lo que él ve es desapego, pleito, ira, rencor, ese es el niño. Eso es lo que va a aprender. Y el niño es el padre del hombre. El niño es el padre del hombre. Está profundo eso, Marcia. Es así, el niño es el padre del hombre, es el que le va a acompañar toda su vida. Es el que lo va a cargar, es el que lo va a cuidar, es el que lo va a abrazar. Es el niño, es ese niño que vio a su papá dándole a la mamá o voceándole duro, o la mamá tirándole la ropa por la ventana, o que vio a su papá, por ejemplo, voceándole al motorista de al lado. ¡Ah! Y entendió que era un comportamiento normalizado, porque ahora está normalizado. O sí, y como tú dices, el problema de eso es que si lo ve normal, lo aprende. Lo aprende como normal, lo calca y lo deja ahí, y lo replica cuando adulto. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Estas son las teorías, que las sabemos, que se conocen, que guían estos comportamientos, pero desde este punto en el que nos encontramos, ¿qué pudieran hacer, digamos, las personas que están escuchando este contenido, que nos están viendo, por ejemplo? Como adultos, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sanarnos. No podemos sanar una sociedad estando enfermos. Hay un gran psicólogo, no recuerdo qué dijo, es un mal signo estar sano en una sociedad enferma. Eso. O sea, claro, porque si tú sanas, ¿verdad? Pero la sociedad está enferma, tú no estás haciendo nada. Entonces, si en cierto sentido nosotros somos la sociedad, entonces, pero ¿qué esta sociedad, este pueblo, este país? ¿Y quién es la sociedad? ¿Quién es el país? ¿Quién es el pueblo? Moi. Entonces, es como la fábula del colibrí. El colibrí estaba yendo al fuego a apagar el agua, su piquito, y el león le dijo, ¿y tú crees que así tú vas a apagar el fuego? Él le dijo, bueno, yo no sé si en otro lado del fuego hay otros colibrí también llevando agua. Por lo pronto yo estoy llevando mi agua aquí en mi piquito. Bueno, yo creo que lo podemos resumir eso en que es un trabajo de todos y que aunque no veamos todas las voluntades unidas en un momento, por ejemplo, las personas que estamos viendo las teorías, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ni se entera que existe esto y que no son capaces ni siquiera de reconocer que están enfermos o sus propios comportamientos o sus malos hábitos. Pero las personas que sí, tal vez el llamado es, vamos a llevar nosotros nuestra gotita de agua y vamos a hacer el cambio que queremos ver. Sí, vamos a sanar. Lo primero es entender que hay algo que tal vez no está bien. Hasta la asidia, dejar de hacer. Porque hasta dejar de hacer. En el libro de Dante Alighieri, ¿cuál es? El del infierno. Los asidiosos también tienen su círculo. Aquellos que no hacen nada cuando todo está mal. Sí, porque ese es otro problema. Pensar que, bueno, está mal. Bueno, la cosa a veces, hay otra frase que dice por ahí, que la cosa está mal no por los que lo hacen, sino por los buenos que no están haciendo nada para evitarlo. Entonces, bueno, agradezco muchísimo, Marcia, que nos acompañara en esta conversación. Esta es la primera parte. Esto va a tener como 3 o 4 partes más, porque mira, tenemos pendiente hablar de Parkinson, de Alzheimer. Hay una pregunta que yo te la quería hacer, te la voy a hacer, una respuesta corta. ¿Qué tú opinas, por ejemplo, de la idea de Elon Musk de poner un chip en el cerebro? Ay, ese es un tema largo. Si no te la respuesta no, porque ese es un debate ético, moral, pero también es científico. Vamos a dejar entonces ese tema para cuando volvamos con el segundo episodio, que no lo vamos a poner muy lejos porque hay muchos temas que hablar. Igual, el tema de la neurociencia, que está como decíamos detrás de cámara ahorita, está muy de moda, pero que desde siempre se le ha dado una importancia al cerebro. Entonces, Marcia, esto fue solo una probadita. Te agradezco mucho. ¿Qué más te puedo decir? Nos vamos a volver a ver. A nuestros seguidores, a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos. Como siempre, la recomendación para que nos sigan en las plataformas de difusión, por Spotify, por YouTube, darle a la campanita para recibir las notificaciones y nuestra gratitud por ofrecernos su tiempo hasta este momento. Nos vemos en el próximo episodio.